¿Cómo están? Buenas tardes, señores. El día de hoy pues vamos a hablar acerca de la diferencia entre peligro y riesgo en este tercer día del curso de capacitación continua de seguridad industrial en obras y construcciones. Pues, el resultado de aprendizaje está en función de la diferenciación entre el peligro y el riesgo. En prevención de riesgos, pues un ambiente de trabajo con riesgos y peligros rompen ese equilibrio que existe en la salud, tanto física como psicológica de los trabajadores. Por esto es importante considerar todos los factores que inciden nefastamente sobre los individuos. Y en este sentido, pues el principal o la principal diferencia entre riesgo y peligro pues es una condición básica o característica, esta es intrínseca, que puede generar un daño o una enfermedad o también producir daño a la propiedad y paralización de un proceso productivo. En este caso, pues el peligro es la característica de todo lo que nos rodea, mientras que ya el riesgo, pues es la combinación de todos estos peligros y ya genera como consecuencia un accidente, una enfermedad. Esto se da por no controlar el peligro. Ahora, si yo tengo que diferenciar, pues, por ejemplo, yo tengo un piso resbaloso, ¿sí? Mientras una persona no pase por ese piso resbaloso, pues el riesgo no va a aparecer, ¿sí? Pero el peligro está latente, ¿sí? Mientras que cuando una persona pasa y se fractura o se cae, se golpea la cabeza, pues ya hay un riesgo. Y en este sentido, pues el riesgo es la probabilidad de que esta persona pues tenga un daño, ¿no? De acuerdo al lugar de trabajo, pues existen diferentes tipos de riesgos. Existen los riesgos físicos, que estos están asociados a la probabilidad de sufrir un daño y en cualquier tipo de actividades o tareas que se produzcan y que pueden generar lesiones, pueden generar enfermedades e incluso la muerte. Los riesgos físicos por lo general son el ruido y este consiste en un movimiento ondulatorio conducido en un medio elástico por una fuente de vibración. La onda es de tipo longitudinal cuando el medio elástico en que se propaga el sonido es el aire y se regenera por variaciones de la presión atmosférica por sobre y bajo el valor normal originadas por la fuente de vibración. Otro de los factores de riesgo físico son las presiones y en este sentido pues las personas que trabajan en espacios confinados o que trabajan a grandes alturas se debe considerar la presión atmosférica. Ya, personas que trabajan en la minería, ejemplo, o personas que realizan la perforación de túneles deben considerar el trabajo en espacios confinados y también ver de qué forma se puede mitigar el riesgo de, por ejemplo, la pérdida de conocimiento o la falta de oxígeno, dependiendo de la altura a la que se vaya a trabajar. Otro factor de riesgo, pues, es la temperatura, físico me refiero, ¿no? Existen cargos en los que un puesto o un lugar de trabajo se está caracterizado por elevadas temperaturas y pues en este caso las personas que se encuentran en este lugar tienen un desconfort térmico. Luego está la iluminación, que se refiere a la cantidad de luminosidad que se presenta en el sitio de trabajo del empleado. Y no se trata de una iluminación general, sino de la cantidad de luz en el punto focal del trabajo. En este sentido, pues esta concentración o cantidad de luz me permite a mí tener también una mayor concentración visual del empleado
en tareas que sean muy minuciosas o que tengan muchos detalles. Por esta parte, pues más necesaria será la luminosidad en el punto focal del trabajo. Otro muy importante, sobre todo en obras y construcciones, pues son las vibraciones, ya que en este tipo de trabajos se utilizan máquinas, herramientas que producen algún tipo de vibración, y esta se define como el movimiento oscilante que hace una partícula alrededor de un punto fijo. Este movimiento puede ser de acuerdo a la dirección, a la frecuencia y también a la intensidad. ¿Ya? Las radiaciones, estas pueden ser de tipo ionizante o de tipo no ionizante. La ionizante se origina cuando existe una reacción entre la materia y las partículas con una carga eléctrica, es decir, con una carga de iones. Y en este sentido, pues podemos poner como ejemplo las ondas electromagnéticas, microondas, infrarrojos, campos eléctricos y también campos magnéticos estáticos. Los riesgos químicos. Estos riesgos químicos son toda sustancia orgánica e inorgánica, puede ser de origen natural o de origen sintético, que durante la fabricación, el manejo, el transporte, el almacenamiento o el uso de algún tipo de agente químico puede incorporarse al aire en forma de polvo, humo o gas, y que puede tener efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos. Y en este sentido, pues pueden generar lesiones en las personas si entran en contacto con eso. Los polvos. El problema del polvo es uno de los más perjudiciales en obras y construcciones, ya que este puede generar altos índices de enfermedades respiratorias o alérgicas. Se sabe que el polvo se encuentra en todas partes de la atmósfera terrestre, pues, y se considera como un verdadero factor de riesgo, ya que en obras y construcciones, pues, debemos proteger el aparato respiratorio y también la visión de las personas, porque puede afectar, como ya lo decía, o puede ocasionar enfermedades respiratorias y también oculares, dependiendo de la cantidad de polvo con la que nos encontremos. Los vapores son sustancias en forma gaseosa que normalmente se encuentran en estado líquido o sólido y que pueden ser, en este caso, existir un cambio mediante un aumento de presión o también de la temperatura. El benceno se usa ampliamente en pinturas, en disolventes. Entonces estos vapores pues pueden dañar a los pulmones de la persona, generar cáncer. Por esto es que es muy importante cuando existe el contacto con vapores, pues buscar mecanismos de extracción de los aires, sí, o de los vapores que se generan en el interior de un trabajo o de una actividad económica. Los líquidos, la exposición o el contacto con diversos materiales en estado líquido puede producir un efecto dañino sobre los individuos. Algunos líquidos penetran a través de la piel, llegan a producir cánceres ocupacionales y causan dermatitis. Los riesgos biológicos, algo que o con lo que estamos muy familiarizados el día de hoy. Estos riesgos biológicos son contaminantes que se puede decir que son de origen vivo y que tienen un determinado ciclo de vida, pero estos tienen la capacidad de penetrar dentro del ser humano, ¿sí? Y ocasionar enfermedades de tipo infectocontagiosas. Por esto es que se debe tratar exclusivamente como agentes biológicos peligrosos a cualquiera de estos virus, bacterias u hongos que puedan causar alteraciones en la salud humana. Por esto estas
pueden ser infectocontagiosas y pueden ser transmisibles de una especie a otra, incluso de animales a personas o de personas a animales, ¿sí? La, mm, la rabia, el tétano son uno de los ejemplos de riesgo biológico, el paludismo, la toxoplasmosis, etcétera, etcétera. Todos estos, el VIH también puede ser un riesgo biológico. Por eso es que se hacen campañas acerca del tema del VIH y todo lo que esto conlleva. Los riesgos ergonómicos. Como ya lo habíamos definido pues en las clases anteriores, el trabajo es el que tiene que alinearse a las exigencias del trabajador, es el que tiene que alinearse a el confort de este trabajador. Entonces, en este sentido, pues se puede decir que la fisiología del trabajo es una ciencia que se encarga de analizar y explicar todas las modificaciones y alteraciones que se presentan en el organismo o en el cuerpo humano de acuerdo a las operaciones que realiza diariamente, de acuerdo a las actividades, de acuerdo al rendimiento que tiene el organismo. Por esto es que yo siempre debo buscar el confort y el riesgo ergonómico, pues el objetivo de este es diseñar el entorno de trabajo para que esta persona tenga un confort en su puesto de trabajo. ¿Sí? Cuando se realizan sobreesfuerzos, cuando hay falta de iluminación, cuando hay, en este caso, riesgos con temperaturas elevadas, estos riesgos ergonómicos también pueden dañar la fisiología o el funcionamiento del cuerpo, intervenir también en la sociología y la antropometría. Así que por ese lado, pues nosotros debemos considerar mucho los riesgos ergonómicos. Luego están los riesgos psicosociales. Estos riesgos psicosociales, pues, son aquellos que se producen a consecuencia de un desequilibrio entre la relación que existe entre el trabajo y el trabajador. En este sentido, pues el hombre va a experimentar en su medio circundante, pues malestar, va a estar siempre irritado, va a estar siempre pensativo. Existen casos en los que las personas incluso deciden suicidarse debido a que en su lugar o puesto de trabajo ellos creen conveniente pues pensar que no les quieren, que el trabajo que realizan tal vez es poco remunerado, que no son reconocidos en la empresa, o también problemas familiares, de índole familiar, ¿no? Estos problemas pueden llegar a ocasionar un estrés tan grande que las personas incluso intentan terminar con su vida o a su vez los problemas del trabajo los van llevando a la casa. Esto se debe a diferentes factores. Estos riesgos psicosociales también pueden deberse a factores de alcoholismo, ¿sí? Por lo que siempre nosotros debemos buscar la forma de hacer que el trabajador pues se sienta conforme en su puesto de trabajo. Bueno, hemos terminado una de las diapositivas. No se olviden, como les había mencionado el día de ayer, pues que hay que realizar el taller de identificación de riesgos y también la lista de chequeo. Conforme la clase vista el primer día, aquí está el checklist y aquí está el estudio de el trabajo para realizar la identificación de riesgos. Ahora, en la unidad número 2 vamos a hablar nosotros acerca del trabajo en altura. ¿Qué es el trabajo en alturas? Pues este no es más que todo trabajo que realiza una persona a partir del 1,80 m de altura. Una persona que ya trabaja a 1,80 m de altura, pues corre el riesgo de enfermarse y de luego pues tener algún tipo de complicación.
¿sí? Vamos a hablar acerca de los permisos de trabajo en alturas también, ¿ya? Y los equipos de protección personal que se deben utilizar para estos trabajos en alturas, con sus características, ¿sí? Bueno, vamos a realizar una pequeña definición de el trabajo en alturas. Seguimos en la unidad de seguridad industrial en obras y construcciones. Estamos ya en el punto en el que debemos hablar del trabajo en alturas y en este sentido, pues como resultado de aprendizaje, el estudiante está en la capacidad de reconocer toda actividad que sea considerada como un trabajo en alturas. Según las estadísticas generadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aproximadamente para el año 2007, el 28.5% de muertes accidentales fue por caídas a distinto nivel. Y en este sentido, pues como no es un caso atípico, sino que es repetitivo durante la historia, se debe afirmar que la caída de altura es la principal causa de muerte accidental. Sí, siempre que se realiza uno de estos trabajos de altura, aunque ya lo vamos a ver, pero siempre se debe realizar entre dos personas, porque una persona tiene que estar vigilando que la escalera, que el andamio se encuentre en buenas condiciones y otra persona está laborando en la parte superior. Definición de trabajo en alturas, pues es considerado un trabajo en alturas todo aquel que se desarrolla por encima del 1.8 metros de altura a nivel del piso y también bajo el nivel del piso. Pero cuando ya es bajo el nivel del piso, pues ya se debe considerar como un trabajo en un espacio confinado. En algunas industrias la altura máxima de trabajo es de 1.5 metros, ¿sí? Para que no sea fatal. Ya por encima de 1.5 metros estas pueden ser fatales y ya deben utilizar algún tipo de mecanismo que les ayude a mantenerse sujetos en el lugar o en la altura en la que se encuentran. Como les mencionaba, pues si está por debajo del piso, si tiene una profundidad mayor a 1.5 metros, pues es otro trabajo en altura, pero se debe compartir los conceptos de trabajo en alturas con el trabajo en espacios confinados. Los tipos de trabajo en alturas, según el medio, estos trabajos pueden ser trabajos en tejados o cubiertas para la construcción o también para el mantenimiento de estas cubiertas o techos, trabajos en escaleras de mano. Las escaleras de mano existen entre extensibles y también de tipo tijera. Muy importante que el trabajo, sobre todo si realiza en escaleras, pues siempre se lo realice con dos personas y siempre tiene que estar, si está por encima del 1,80 m, pues trabajaría con un arnés o con la línea de vida. Otro tipo de trabajo pues son los trabajos con plataformas que sirven para elevar a las personas. En este caso pues son extensibles y tienen un chasis. Trabajo con cuerdas, en cambio este es necesario para la utilización de dos cuerdas como un medio de acceso y también como un medio de ascenso. Sí, los trabajos y postes en torres de comunicaciones requieren de estas técnicas, por lo que estos materiales también tienen que ser dieléctricos. Si estoy trabajando en torres de alta tensión o de comunicación, pues debo tomar las medidas del caso. Tipos de sistemas. Existen dos tipos de sistemas, los sistemas fijos y los sistemas móviles. Los sistemas fijos son aquellos que se los utiliza para cuando una persona debe subir y bajar todos los días. Y los trabajos
con sistemas móviles, pues son personas que realizan trabajos esporádicos y que pueden moverse de un lugar a otro. Sí, de acuerdo a los tipos de medidas, pues yo voy a utilizar una medida de los barandales, ¿no? Los sistemas temporales, en cambio, esta actividad, como ya lo dije, es muy típica en andamios, plataformas y escaleras. Y estos son utilizados a veces lo digo por una persona, pero siempre debe contar con un permiso de trabajo. ¿Cómo proteger la vida del trabajador? Pues para esto, como les mencionaba, debo utilizar cualquier mecanismo como la línea de vida, como el pago. Bueno, para este posicionamiento y restricción de movimiento, pues debo tomar en consideración las restricciones de movimiento en sentido tanto horizontal como vertical para que una persona no pueda caer a distinto nivel. En la segunda figura, si nosotros podemos observar aquí, pues lo que sucede es que la cuerda es mucho más grande que la superficie en donde va a realizar el trabajo esta persona, pues y por ende puede caer al vacío. Los elementos de detención de caída son canastillas, son líneas de vida, son cuerdas, son sistemas de anclaje, etcétera, etcétera. Este posicionamiento y restricción del movimiento pues, también puede realizarse bajo una tensión continua. Y en este sentido, pues estos pueden ser trabajos realizados en techos, en cubiertas o a su vez en postes. Sí, sobre todo estos trabajos en postes son los que requieren de un mecanismo de tensión continua. Luego el acceso por cuerdas, que como ya lo dijimos, pues estos pueden ayudar a una persona a subir y a bajar, pero que me permitan luego tener las dos manos libres para poder realizar algún tipo de actividad o tarea también, ¿sí? Ahora, para determinar el factor de riesgo, yo debo considerar la distancia entre el punto de agarre y la sujeción de la persona. También considerar la longitud de la cuerda y la distancia que existe entre los pies y el suelo. ¿Por qué? Porque no puede ser la cuerda mucho más larga que la distancia que existe entre la persona y el suelo, porque si no, pues esta persona se va a golpear y va a fallecer, sobre todo si ha perdido la conciencia, ¿no es cierto? Las longitudes, pues, están la longitud de los sistemas de sujeción, extensión de sistemas de absorción de energía, distancia entre el punto de su ejercicio del arnés y también de los pies del trabajador y la distancia de seguridad entre los pies y el suelo. Este factor de caída es igual a la distancia entre el punto de agarre más la longitud de la cuerda dividido para la longitud de la cuerda. Algunos de los campos de acción de los trabajadores en obras y construcciones, sobre todo en trabajos en altura, pues son los que realizan excavaciones o hay peligros de taludes, los que realizan informes técnicos, las personas que hacen mantenimiento al aire acondicionado y sistemas de refrigeración, las personas que hacen vallas publicitarias, lonas, las instalaciones de gas, fontanería, electricidad, la limpieza de muros, cortinas, fachadas, cristales, sistemas de ventilación, mantenimiento de estructuras, instalaciones y torres. Otros trabajos, pues tenemos las obras civiles, los trabajos en puentes, presas, puertos, la rehabilitación y mantenimiento y restauración de fachadas y patios, edificios, renovación y preparación de tejados, así como en espacios confinados, cuando realicemos trabajos en silos, pozos e instalaciones industriales. ¿Ya? Otro tipo pues son los sistemas de torres y estructuras de comunicaciones y trabajos de poda de árboles y
todo para las personas que trabajan en el municipio, ¿no es cierto? Los arnés. Aquí sí vamos a hablar de los equipos de protección personal. Ahora existen dos tipos de arnés de cuerpo completo y arnés pélvico. Estos arneses son elementos principales de todo sistema de restricción del movimiento de caídas, de posicionamiento y acceso que puede soportar el cuerpo y distribuir las cargas que se pueden presentar durante el trabajo o detener una caída del arnés. En el caso de que el discapacitado se quede inconsciente y no pueda dar toda esa información, ¿sí? Puede con el arnés de cuerpo completo, pues esta persona puede realizar cualquier tipo de maniobra, pero con el arnés pélvico, si pierde el conocimiento, puede quedar la cabeza hacia atrás y caer o a su vez generar un sobreestiramiento de las vértebras lumbares y esto se debe a que no hay tensión en los músculos abdominales. Por esto es que siempre hay que averiguar el cupo de la tarjeta antes de realizar cualquier tipo de compra, ¿no? Ya. Los arneses deben tener algunos puntos de sujeción, entre estos sujeción dorsal, esternal, ventral, lateral y también posterior. Estos trabajos en altura deben tener una resistencia mínima de 22 kilonewtons, tanto en los arnés como en cada una de las correas. Y tienen una superficie de 41 centímetros para generar un área de contacto y no generen una presión excesiva de los hilos o de las costuras en la inspección periódica y de igual manera en el trabajo que usted realiza, porque si usted se cae y tiene algún accidente, pues hay que considerarlo, ¿no? Estos mosquetones tienen que ser metálicos y deben contar con un sistema de apertura y cierre que les permita a los elementos generar distintas combinaciones. Estos mosquetones deben tener una resistencia mínima certificada de 22 kilonewtons, al igual que los arneses, y deben ser fabricados en acero. Uno de los principales problemas que tienen esto es que están en la forma de fabricar, que tienen que ser en acero, y siempre sus partes son el cuerpo, el gatillo, el pasador inferior, pasador superior, sistema de bloqueo, etiquetado, la longitud del eje mayor, la longitud del eje menor y la apertura. Ahora, siempre que yo coloque este tipo de mosquetones, debo hacerlo a lo largo del eje mayor y tienen que ser fabricados de preferencia en acero inoxidable y que tengan una resistencia de 22.2 kilonewtons. El casco es otro equipo de protección personal que debe llevar el trabajador cuando realiza labores en altura. Pero este casco no tiene que ser cualquiera, este casco debe tener un barbiquejo y este barbiquejo pues debe sujetar tanto en la casa o también en cualquier tipo de trabajo que se realice, sí, porque la persona puede desmayarse, perder el conocimiento y los tres puntos de agarre, incluido la quijada, pues hacen que no se pueda, en este caso, salir el casco al momento de que una persona pierda la conciencia, se haya desmayado, ¿no es cierto?, debido a consecuencia de la caída o también puede darse a consecuencia de la caída de objetos, que por eso también se utilizan los cascos. Las cuerdas, en cambio, esta está conformada por dos partes y sobre todo yo debo revisar que el alma no haya sido seccionada, porque el alma es la que permite que resista esta cuerda. Estas cuerdas también tienen que tener una resistencia mínima de 22 kilonewtons y en este caso de tipo B también una resistencia de 18 kilonewtons. Un diámetro de 10 a 13 milímetros y estos tienen máximo 5 años de garantía. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. Ahora, existen efectos dañinos sobre el cuerpo a causa de las caídas.
Si nosotros podemos observar la distancia y el tiempo, la velocidad, pues son factores predominantes de la energía potencial que se genera, porque a medida que se va desplazando un cuerpo, yo debo hacer el análisis de cada una de las personas para que puedan entender la gravedad de las caídas en altura. Por ejemplo, si yo tengo una velocidad de 3.5 km sobre hora, la energía potencial acumulada es de 38 joules. Pero si ya tengo una velocidad de 105.8 kilómetros por hora, pues esta energía potencial, perdón, ya va a ser 34.574. Es decir, que el aumento es exponencial. Sí, así que esto debemos nosotros ponerlo para un trabajador de 80 kilogramos. Ahora, el posicionamiento de los anclajes también determina la resistencia de las cuerdas. Mientras más abiertos estén estos anclajes, la fuerza va a ser menor, pero mientras más va a ser mayor, perdón, mientras más abiertos estén va a ser mayor. Es decir, si llega a estar hasta 180 grados, pues esta fuerza aplicada aquí, miren, se va a hacer más grande en cuanto en 168.733%. Mientras que si yo manejo un ángulo adecuado, pues en este caso, miren, entre 10 y 20 grados, pues esta fuerza se reduce significativamente. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de las caídas a distinto nivel? Pues son heridas, fracturas, lesiones graves, hemorragias internas, externas. Normalmente cuando una persona cae, entra en shock y tiene una insuficiencia respiratoria, pérdida de sangre y también de shock. Los requerimientos para los trabajadores, pues en primera instancia no debe tener una historia médica de existencias patológicas, también enfermedades mentales o neurológicas, no debe tener alteraciones del equilibrio, ni mareos, ni pérdida de conciencia, tampoco alteraciones en la audición o ceguera temporal, alteraciones de la agudeza visual y también alteraciones de comportamiento mentales como fobias a la altura. Las obligaciones del empleador en este sentido, pues en primera contar con un programa de salud ocupacional que debe ser de forma explícita como un programa de prevención de caídas. Ocuparse de todas las condiciones de riesgo que existen en el puesto de trabajo. Luego, se puede decir que ningún trabajo se desarrollará si no se han tomado las medidas de prevención. En este caso, sí, y dice que em, eh, siempre debo tomar las medidas de prevención y protección colectivas para evitar algún accidente, ¿ya? Debo garantizar un programa de capacitación, entrenamiento y también reentrenamiento. Esto es muy importante. Sí, por lo menos una vez al año. Programa de inspección de los equipos de protección personal contra caídas por una persona que sea calificada y también competente. Debo garantizar y proveer las estructuras de anclajes que tengan como mínimo una resistencia de 22.2 kilonewtons por trabajador. Disponer de personal autorizado, competente y calificado para el desarrollo de trabajo en alturas. Mientras que las obligaciones de los trabajadores, asistir a capacitaciones, entrenamientos, reentrenamientos, cumplir de todas las políticas y procedimientos diseñados por el empleador, ¿ya? En este caso también utilizar todas las medidas de prevención y protección contra caídas, reportar de forma inmediata al supervisor o a la persona encargada o al jefe de cualquier daño que se genere en los equipos de protección personal o individuales, todos los sistemas colectivos o también cualquier tipo de sistema que ocupe la organización para la prevención de caídas a distinto nivel. Bueno,
El día de hoy, pues, eso es lo que vamos a ver. Les he dejado aquí un formato para que puedan ustedes realizar un permiso de trabajo y este formato pues hay que llenarlo en el sentido de que debemos poner el nombre de la empresa, qué tipo de equipos de protección personal vamos a utilizar, qué factores de riesgo somos los que vamos a eliminar, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos una tarea en la que ustedes deben realizar este permiso de trabajo. ¿Ven? Alturas, en este sentido, pues va a ser realizado para una persona que hace labores de liniero eléctrico y este es el encargado de instalar y también de hacer el mantenimiento a las medidas de media tensión, de alta tensión y también a cualquier tipo de instalación de transformadores y sistemas afines. Ese es el trabajito que ustedes van a hacer, llenar este permiso de trabajo en alturas en función de este puesto de trabajo para liniero eléctrico. ¿Ya? Muchísimas gracias por su atención. Nos vamos a quedar hasta ahí y cualquier duda nos vemos el día de mañana. Se quedan ustedes trabajando en el Classroom, haciendo un trabajo autónomo para que puedan entregar este permiso de trabajo. Muchas gracias. Hasta luego.